una vez más a otro de nuestros videos. Ahora comenzamos una nueva serie del tema factibilidad técnica, donde hablaremos de los 9 elementos que la conforman y que se deben incluir cuando se desarrolla la factibilidad técnica de un proyecto. Sí, en este primer video comenzaremos con el tamaño y la capacidad del proyecto. Esperando que sea de utilidad para todos ustedes, vamos allá. Para hablar de factibilidad técnica, primero debemos comenzar con la definición de qué es factibilidad. Y no es otra cosa más que la descripción de lo fácil o lo difícil que puede resultar hacer algo. En este caso estamos hablando de la factibilidad de un proyecto. Entonces, con esta visión se piensa que la factibilidad te va a decir si vale la pena invertir en un proyecto o no. Sí, desde antes de empezar el proyecto, desarrollar toda esa factibilidad, analizar toda esa factibilidad, te va a decir si es o no conveniente invertir en un proyecto. En algunos casos, puede que un proyecto no sea factible y entonces recibe el no-go, como se dice en el medio, y simple y sencillamente el proyecto se guarda, se arrumba, esperando mejores tiempos o mejores oportunidades para llevarlo a cabo. ¿Cuál es la principal causa por la cual una factibilidad no procede o un proyecto no procede? Pues recursos. Cuando requiere demasiados recursos. ¿De qué tipo? Materiales, financieros, humanos. ¿Ok? Un proyecto como tal, puede tener un costo mayor a lo que ganaría la organización que lo ejecute si ese proyecto resulta no rentable. Entonces, hablando en estos términos, factibilidad técnica es la evaluación de todos y cada uno de los requerimientos técnicos de un proyecto. Sí, tal cual. Esa factibilidad técnica debe de poder determinar con anticipación si un proyecto o producto va a poder contar con los recursos necesarios para lograrlo, para ponerlo en el mercado y a un costo razonable, con una inversión de recursos razonable. ¿Qué es razonable? Pues que genere utilidades. ¿Ok? La factibilidad técnica solo va a estar completa cuando se realice una evaluación técnica en la empresa que quiere desarrollar el proyecto. Cuando tú haces esa evaluación técnica, vas a descubrir todas y cada una de las capacidades técnicas que sí tiene la empresa para llevar a cabo la implementación de ese proyecto. Y también vas a descubrir todas las capacidades técnicas que no tiene la empresa para llevar a cabo ese proyecto. ¿Qué limitantes va a presentar esto? Como todo proyecto, que es una serie de pasos para lograr un fin en un lapso de tiempo determinado, quiere decir que no te puedes exceder ni en recursos materiales, financieros, humanos o bien en tiempo. Porque aún siendo exitoso ese proyecto, si queda listo después de mucho tiempo, ya no es novedad, ya no tiene sentido sacarlo a mercado. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, la pregunta de oro sería, ¿qué es? La factibilidad técnica se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia que se necesitan para llevar a cabo todas y cada una de las actividades y o los procesos que requiere nuestro proyecto. Ojo aquí, podemos verlo de dos formas. Nos podemos dirigir a recursos y elementos tangibles, medibles, cuantificables, o bien podemos referirnos a elementos intangibles que solamente se suponen o se calculan. ¿Ok? Dicho proyecto que se pretende desarrollar debe
tomar en cuenta todos y cada uno de los recursos técnicos que tienes o que se tienen para llevarlo a cabo. Cuando no es así, pues tienes la posibilidad de ocuparte de adquirir todos esos recursos que te hacen falta. Y entonces, y solo entonces, una vez que ya cuentas con ellos, vuelves a retomar la factibilidad técnica de un proyecto y te darás cuenta que ahora sí estás listo o están listos como grupo, como empresa, para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, lo voy a decir de otra forma. La factibilidad técnica indica si se dispone de los recursos, de los conocimientos y las habilidades de todos y cada uno de los métodos, procedimientos y funciones requeridas para desarrollar e implementar un proyecto. Otra alerta, otra característica que nos va a permitir la factibilidad técnica es darnos cuenta si se dispone de todos y cada uno de los equipos, maquinaria y herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Insisto, una vez más, si alguna de estas no existe o no se cuenta con ella, entonces tenemos la posibilidad de obtenerlos, de generarlos en el tiempo y forma requerido para que nosotros podamos ejecutar ese proyecto. Una particularidad en esto es, hay proyectos que no se pueden ejecutar si antes no se ejecutan otros proyectos complementarios. Sí. Hay proyectos que producen ensambles, subensambles o productos parcialmente terminados que van a servir de piezas o de insumos para nuevos proyectos o proyectos más grandes. ¿Cómo vas a obtener o cómo te vas a dar cuenta de ello? Pues dependiendo de la naturaleza del macroproyecto o del proyecto principal, y aplicaremos la regla de divide y vencerás hasta que lleguemos al producto mínimo, al producto atómico que se tiene que construir primero para después construir el proyecto o el producto principal. Un ejemplo de esto son los automóviles, los barcos, los aviones, que construyen una serie de subsistemas que a la hora de ensamblarlos a todos van a construir y van a producir el avión, el barco, el tren, el vehículo, el auto. Entonces, a partir de toda esta intención surgen preguntas interesantes como las siguientes. ¿Cómo vas a acceder a la tecnología necesaria para llevar a cabo tu proyecto? ¿Ya cuentas con ella o no? ¿Cómo vas a capacitar a tu recurso humano, a tu personal, para que opere y haga buen uso y aprovechamiento de esa tecnología? Y también tienes que preguntarte si existen todos esos proveedores de insumos, de materias primas o de subproductos para lograr llevar a cabo en tiempo y forma tu proyecto. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, es tiempo de aprovechar para pedirles, por favor, que se suscriban al canal, que nos regalen un me gusta, que nos va a servir mucho para seguir desarrollando estos contenidos. Y por otro lado, que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus experiencias a la hora de llevar a cabo un proyecto, a la hora de volver realidad un proyecto que genera un producto para comercializar. Sí, los estoy llamando a la acción, a hacer realmente las cosas para darnos cuenta qué tan capaces o no, qué tan listos estamos o no para desarrollar esos proyectos que tenemos en la cabeza. Bien, retomo el tema y aquí tengo los 9 elementos que son necesarios, que se deben desarrollar para llevar a cabo una buena planeación, para llevar a cabo una buena estrategia y desarrollar nuestro proyecto. Como verán, son cosas muy sencillas, pero muy significativas, que nos van a llevar de la mano desde el momento mismo de identificar el tamaño, los alcances y la capacidad del proyecto que queremos desarrollar, pasando por construir o montar nuestra empresa, nuestra planta, definir el producto y todas sus características técnicas
vamos, aquí el producto puede ser inmensamente variable, muy completo, muy escueto, no lo sé. Por eso es importante esa definición técnica. Los planos y las especificaciones del lugar, de la planta que nosotros vamos a necesitar para llevar a cabo y montar realmente nuestra línea de fabricación, nuestro proceso de fabricación o de producción, la selección de la tecnología que tenemos o que nos hace falta, el proceso mismo, la maquinaria y equipo para que ese proceso se lleve a cabo, toda la materia prima, todos los insumos que vamos a necesitar y finalmente todo ese capital humano para integrarlo al proyecto y tener un éxito en tiempo y forma. Dicho de paso, estos 9 elementos los voy a describir más adelante uno por uno en un video diferente que les va a permitir comprender un poco más a detalle cómo se constituyen y qué abarcan estos elementos. ¿Estamos bien hasta aquí? Y justamente como parte de este primer video voy a hablar del primer elemento. Ese primer elemento es el tamaño y la capacidad del proyecto. No podemos llevar a cabo un proyecto si no conocemos de antemano sus dimensiones, sus requerimientos y lo que pretende lograr. Entonces, el tamaño del proyecto no es otra cosa más que la capacidad de producción instalada que se tendrá. Sí, yo quiero hacer un producto específico, pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a fabricar 1 al mes? ¿2? ¿O qué te parece si mejor voy a fabricar 1 a la semana? ¿O 2? Mejor aún, ¿qué te parece si pensamos en un proyecto que va a fabricar 1 o 2 productos diarios? En fin, a eso me refiero con la capacidad de producción instalada. ¿Ok? Ese proceso se puede distinguir de varias formas o considerando varias capacidades. Primero, vamos a ver o vamos a definir lo que es una capacidad normal viable. Y esa capacidad es la que vamos a lograr en condiciones normales de trabajo. Ahí lo que vamos a tomar en cuenta es qué equipo sí tenemos, qué equipo ya está instalado, qué tecnología ya tenemos, qué condiciones técnicas tenemos con esa tecnología, con ese equipo en la planta o en nuestra línea de producción, pero también debemos considerar, como es la capacidad normal viable, que toda esa maquinaria y equipo la operan seres humanos, nuestro capital humano, y ellos, como tal, pues tienen turnos, hacen paros por días festivos, requieren invariablemente hacer cambios de herramienta, se cansan, se fatigan, se demoran, en fin. Algo muy común en todo proceso de producción es que se le tenga que dar mantenimiento a la maquinaria y equipo. Todas estas consideraciones en nuestros tiempos de producción, en nuestra capacidad de producción, es lo que vamos a considerar una capacidad normal viable. Cuando hablamos de capacidad nominal, esa es la capacidad teórica de toda nuestra maquinaria y equipo en la línea de producción. Es, en otras palabras, la capacidad instalada que tenemos. ¿Quién determina esa capacidad instalada? Pues los fabricantes, los proveedores que nos vendieron esa maquinaria o ese equipo. ¿Y cómo ejemplifico esto? Pues fácil. Primero, toda maquinaria, todo equipo te dice cuántas piezas por hora, por día, por semana, por mes puede producir. Pero esas son las capacidades de la máquina o del equipo, no de los seres humanos que los operan. ¿Cuántos bloques por hora? ¿Cuántos kilómetros por hora? Hablando de los vehículos de transporte, etcétera. En fin, eso. Esa es la capacidad nominal, o sea, el 100% de la capacidad teórica de esa maquinaria o equipo. Claro que no vamos a llegar hasta ahí, es muy difícil, prácticamente imposible llegar hasta ahí. Y con la mezcla de estas dos vamos a hablar ahora de capacidad real. ¿Cómo es esa capacidad real? Bueno, pues es lo que se obtiene con un programa de producción, insisto, realista, donde habrá periodos de tiempo donde la producción será mayor
con más volumen de productos, y otras temporadas o periodos de tiempo donde serán menores volúmenes de producto. Y entre la sana coexistencia de estos dos momentos se determina la eficiencia del proceso de producción o de operación. ¿Cómo? Aprendemos, los seres humanos aprendemos que los paros, el mantenimiento, los cambios de herramienta, el cansancio, todos esos factores se vuelven parte de un proceso de fabricación o un proceso de producción. No los podemos evitar. Entonces, un grupo que desarrolle una factibilidad técnica lo más apegada a la capacidad real es un grupo que va a lograr un proyecto en tiempo y forma con costos muy eficientes y por lo tanto saldrá a mercado en el menor tiempo posible. La última capacidad que hay que mencionar aquí es la capacidad, ociosa. Sí. Esta es una resta muy simple entre tu capacidad instalada, que es tu capacidad nominal, y la capacidad real. O sea, tú tienes capacidad instalada para 10,000 productos al mes, pero la realidad es que tu personal, tu experiencia, todo tu tiempo efectivo para cargar insumos, materiales, mantenimiento, no te da para 10,000, te da para 6,000. Y entonces a eso le llamas, a esos 4,000 de diferencia le conoces como capacidad ociosa. Hay que siempre considerar ese punto de vista. Luego entonces, sugerencias que puedo darles para determinar el tamaño más adecuado y más económico para un proyecto. Primero que nada hay que investigar sobre los costos de proyectos similares. Sí, es recomendable y es una buena práctica aprender de los proyectos de otros, incluso de la competencia, tanto a nivel local, regional, nacional, incluso internacional. Eso te va a dar una visión de a lo que te vas a enfrentar como emprendedor, como empresario, como jefe de la línea de producción en un proyecto. También hay que trasladar costos de nuestro proyecto, costos estimados a la realidad. Mientras tus costos propuestos sean lo más realistas posibles, incluso proyectados a 3 o 5 años, que es lo que se recomienda, entonces tendrás mejor capacidad de decisión sobre tu proyecto. Analizado lo anterior, considerando tu proyecto debes ajustar, meter variaciones de tecnología, variaciones en los procesos, sustituciones de equipo, actualizaciones tecnológicas de tu maquinaria o equipo, capacitación a tu capital humano, a tu recurso humano sobre esa maquinaria o ese equipo. Es bien común que cuando empezamos un proyecto en una empresa o una nueva línea de producción, ese tipo de cosas, no inviertan en la capacitación necesaria al personal, o a lo mejor medio invierten y entonces el personal se medio capacita, por lo tanto se medio produce, y todos los ajustes hasta llegar a una excelente o una muy adecuada producción va a costar tiempo, dinero y errores, desperdicio, merma. ¿Estamos? Enseguida se analizan costos de todo, costos unitarios de todo, materias primas, insumos, materiales, mantenimiento, sueldos, salarios, la inversión que se tiene que hacer en maquinaria, en equipo, en seguros, en licencias, en la infraestructura misma. Después hay que considerar todas las amortizaciones de capital que tendremos a partir de esas adquisiciones, la calidad de los productos que vamos a recibir y la calidad de los productos que vamos a entregar en ese proyecto, cómo van a ser nuestros abastecimientos, con qué frecuencias, desde dónde vienen, en fin, hay un verdadero montón de costos que se deben tomar en cuenta. Y como cada proyecto tiene su muy particular alcance, pues entonces se hace para todos y cada uno a mano. Ahora, hay factores adicionales que considerar,
Cuando tus maquinarias, tus equipos, tus insumos incluso, tus materias primas son de importación, siempre tendrás en la mesa un tipo de cambio a una divisa extranjera que no solamente sea el costo del producto, sino también el costo del traslado, el costo de la aduana a la hora de que lo importas, hasta que llega a tus almacenes, hasta que llega a tu planta. Todos esos tipos de costos deben ser completamente considerados. Ahora, ya para terminar casi, vamos a tener que establecer el tamaño mínimo. ¿Qué quiere decir esto? El proyecto, para ser viable, tiene que generar un producto mínimo viable, un volumen mínimo viable, una línea de producción mínima viable. Todas esas características se refieren a establecer el tamaño mínimo de nuestro proyecto. Y después, y para terminar, debemos de considerar y determinar la capacidad de expansión del mercado. Sí, o sea, si yo salgo a mercado vendiendo 100 piezas al mes y al rato el mercado me pide 200, qué genial, pero yo debo tener la capacidad en mi línea de producción, en mi proceso de fabricación, de crecer de la mano de la necesidad o de los requerimientos que haga el mercado de mi producto. Finalmente, para eso estamos creando el proyecto, para posicionarnos cada vez más y mejor, y para tener cada vez más un mejor y mayor mercado de nuestro producto. Todos quisiéramos, todos deseamos, cuando creamos un proyecto nuevo y un producto nuevo, que ese crecimiento sea progresivo, gradual, controlado, porque vamos todos de la mano. Sin embargo, muchas veces no sucede así. Muchas veces nos sorprende el éxito de nuestros productos y su crecimiento y su demanda se vuelve exponencial. Por lo tanto, desde que tú determinas el tamaño y la capacidad de tu proyecto, debes de tener la visión de lo que harías si tienes ese crecimiento exponencial. ¿Cómo vas a agregar más maquinaria, más equipo, más personal y montar una segunda línea de producción, o aumentar las horas de producción o el volumen de producción con la línea que tienes instalada? En fin, hay una serie de cosas que analizar, y todos y cada una de estas consideraciones que tengas, con toda la anticipación de una factibilidad técnica, te va a llevar sin lugar a dudas a un exitoso proyecto en el corto o mediano plazo. Aprovecho una vez más para volverles a invitar a que se suscriban a este canal, nos regalen por favor un me gusta, sirven mucho, y ¿por qué no? Sigue la puerta abierta para utilizar los comentarios que con gusto voy a leer, donde te voy a invitar a algo. Desarrolla, analiza el tamaño y la capacidad de tu proyecto, desarróllalo. Si tienes dudas, con gusto trataré de aclararlas, te daré sugerencias, y si no, pues por lo menos tú mismo, tú misma, tendrás más y mejor visión de lo que quieres lograr, aún antes de empezar ese proyecto. Bien, regresando al tema, elementos, o más bien dicho, factores que se tienen que analizar, considerar y relacionar con tu proyecto. ¿Cuál es tu mercado meta? ¿Cuál es tu mercado objetivo? ¿Cuál es tu mercado potencial? Y entonces pensarás en la capacidad instalada de tu proyecto, en el tamaño y en la capacidad de respuesta a todos esos mercados. Por otro lado, toda esa tecnología a la cual podrás acceder, claro, a cambio de una buena inversión, o tendrás que conformarte con tecnología de segunda o de tercera, porque es la que realmente puedes adquirir con tus recursos, y por lo tanto tendrás que considerar otro tipo de factores como más personal, mayor tiempo de producción, menor calidad de tu producto, en fin. La localización, fundamental. Una buena localización para todo tu proceso de producción, para todo tu proyecto, es un éxito asegurado. ¿Sale? Y llegamos al punto crítico. Para muchos
mercados latinos, mercados de habla hispana, pero es que en realidad para todos en el mundo, el capital o el financiamiento para llevar a cabo tu proyecto es indispensable. Con la variante de que en otros mercados que no son de habla hispana necesariamente, el capital o el financiamiento no es un tema que espante a la gente. No es un tema que si no viene alguien más, si no viene un tercero a darme el dinero, entonces yo no hago nada. Y eso es una cosa muy común en los países latinos. Yo quiero el proyecto, yo quiero emprender, yo quiero desarrollar toda mi idea, pero yo no quiero invertir ni un solo peso, no me quiero arriesgar. Y eso invariablemente va en contra de todas las personas que tienen mentalidad emprendedora o mentalidad de empresarios. Quien sí la tiene sabe que debe de invertir su capital, que debe de buscar financiamiento, que debe de buscar inversionistas para que puedan llevar a cabo todo esto con un adecuado modelo de negocio. Y finalmente, pues el último factor que sería bueno invitarles a considerar son sus insumos, porque su calidad, su volumen, la entrega en tiempo y forma, el suministro en tiempo y forma, entre otros factores, pues apoyarán el éxito de tu proyecto. ¿Listo? Un autor muy reconocido en este medio, que es Vaca Urbina, dice por ahí que el tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a la capacidad de la planta. Traducido, esto quiere decir que tu demanda del mercado hacia tu producto puedes y debes medirla con un respectivo estudio de mercado, y si tienes 10,000, si hay posibilidad de colocar 10,000, pues tu capacidad instalada de planta a lo mejor no la vas a montar para 10,000, la vas a montar para 6, para 8. Siempre una manera de garantizar el éxito de tu proyecto es que la demanda que el mercado te señala, tú debes estar por debajo de ella en tu capacidad instalada en la planta. Y entonces, paso 2, como ya lo dijimos, tu capacidad instalada debe tener la capacidad y la flexibilidad de crecer para que gradualmente tengas más y mejor mercado. ¿Cómo determinas eso? Pues con las proyecciones de mercado a futuros, 3 años, 5 años. ¿Sale? Hasta aquí este interesante video. Les pido por favor que se suscriban a nuestro canal, que nos apoyen dándole un me gusta, o bien dejándonos sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, que con gusto responderemos. Como pueden ver, en el lado izquierdo está la liga al siguiente video de esta serie de factibilidad técnica, o bien a otro de nuestros interesantes videos. Hasta pronto.